Soy Caterina Moreno, actualmente estoy en noveno semestre de la Escuela de Optometría y a continuación les voy a presentar mi proyecto de medio ciclo de la materia de Derecho Constitucional, en el cual se nos ha solicitado que leamos sobre la sección 6, artículo 47, donde nos indica sobre los derechos que tienen las personas con discapacidades, tanto en el ámbito de la educación, salud y trabajo. Como bien sabemos, la discapacidad es un problema que nos concierne a todos. Puede afectar a cualquier persona en cualquier ambiente, en cualquier país y sobre todo en cualquier momento. La discapacidad nos conduce a sendas diferentes, a mentalidades distintas, a varias perspectivas de ver al mundo, lo cual solamente va a afectar de una forma directa o indirecta a las personas con discapacidad. Como bien se sabe, la discapacidad es una deficiencia que significa la pérdida o anomalía de una estructura funcional o que esté en función, ya sea esta psicológica, fisiológica o anatómica. La realidad en la que se vive hoy en día es que el 10% de la población del mundo sufre de discapacidad, ya sea esta física, sensorial o mental. Las discapacidades pueden surgir por herencia, es decir, son transmitidas de padre e hijo. Muchas veces aparecen al momento que nace la criatura, otros en algunos momentos posterior al nacimiento, sabiendo que esto solamente va a perjudicar a las personas con discapacidad. Hay que tratar de insertarlas hacia la sociedad, no discriminarlas, darles las posibilidades de que estas personas puedan hacer su vida como si fueran una persona normal, dándoles espacio, haciendo que al momento de movilizarse puedan tener facilidades para poder trabajar, tener acceso a la educación y no ser discriminados. Cosa que en la actualidad aún hay muchas personas que sufren algún tipo de discriminación o lo que es el llamado bullying. Bueno, nos encontramos aquí con la señora Mayre Solórzano, persona que tiene una discapacidad física. Y doña Mayre, hoy día le vamos a hacer unas preguntas referente a la sesión 6 del artículo 47 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, doña Mayre, ¿cree usted que en el Ecuador hay igualdad de oportunidades para conseguir un trabajo, sobre todo para las personas con discapacidad? Yo pienso que realmente no, porque realmente somos excluidos, casi no tenemos esa oportunidad que tienen los demás. Ya. ¿Y piensa que deben eliminarse esas barreras arquitectónicas o más bien ser combinadas para que se disminuya el impedimento de movilizarse de las personas con discapacidad, en especial las personas que tienen o usan una silla de ruedas? Sí, yo pienso que deben combinarse las dos cosas, porque realmente es necesario tanto la arquitectónica como las rampas y los ascensores, y los ascensores que deben tener para las personas con discapacidad, que podamos movilizarlos de un lugar a otro, ¿no? Claro, esto debería implementarse en centros comerciales, en los hospitales, todo eso, ¿no? Exactamente, en todas esas partes. ¿Cree usted que existe la accesibilidad a la educación para las personas con discapacidad? Yo creo que en esa parte creo que no se está dando como debe ser, porque no hay igualdad, porque nos hace falta muchas, como le digo, en las escuelas, en las universidades, no hay esos profesores que digan solamente para este tipo de personas con discapacidad, sino que todos son por igual, y en vez de no se tiene esa atención que tiene el otro, como el persona que tiene un auditivo. Claro, son diferentes y debería haberlo para cada ser humano, porque cada persona es un mundo. Ya. ¿Qué le parecería a usted si en los colegios o escuelas y de pronto hasta universidades se incrementa lo que es el lenguaje de señas para las personas con discapacidad, las sordas mudas? Sí, me parece muy bueno que se incremente esto, ya que las personas, la ciudadanía por sí debería aprender esto, porque vivimos en una sociedad que debemos ser incluyentes y todos aprender lo que una persona quiere expresar, y en veces nosotros no lo sabemos. Algunas personas que tenemos discapacidad no sabemos cómo comunicarnos con el otro. Entonces esto es muy importante para la sociedad y para las personas mismas que tienen discapacidad. Referente a lo que es el sistema braille, ¿sería bueno implementar esto para la enseñanza de los chicos?
Es decir, el sistema Braille es para hacer lectura y escritura por medio del tacto, para las personas con ceguera. Yo creo que sí, es muy importante esto comenzar desde los niños, porque las personas a veces no nacemos con una discapacidad, la adquirimos a través del tiempo y cuando ya la adquirimos no sabemos cómo defendernos ante el mundo, ante la sociedad. Ya, ¿cree que los docentes están capacitados para brindar una educación igualitaria? Yo creo que no, porque realmente eso se palpa diariamente y nosotros como con discapacidad que siempre estamos reunidos, conocemos el decir de cada ser humano, la forma de cómo querer llegar, pero no pueden por la discapacidad que tienen, pero todos son igualitarios. Debería haber docentes que, ¿cómo le explico yo? Que estén capacitados para las personas sí, que le entiendan, porque cada persona, como yo siempre digo, es un ser humano que es un mundo diferente para ellos y todos no captan los mismos que captan las personas que tienen todos sus sentidos completos. Muy bien, señora Mayre. ¿Cree usted que aún existe lo que es la discriminación en las entidades tanto públicas como privadas? Sí, aún existe. Aún muy a pesar de que diga que se va a eliminar, estas barreras siempre van a estar allí. Nunca se van a terminar. Nunca se van a terminar mientras las personas cambien de actitud personalmente para que puedan cambiar a la sociedad. Referente a lo que es la salud, ¿piensa que hay suficiente personal médico para brindar una atención adecuada o prioritaria a las personas con discapacidades? Mire, yo pienso que realmente, como se dice, y yo siempre lo digo porque lo he vivido en carne propia y he visto la realidad, nosotros siempre estamos liados por un sistema que nos dice, cuando vamos a coger un turno, o sí, venga para el próximo año, después de 6 meses, después de tanto tiempo, la cita fue cambiada para tal fecha porque no hubo tal cosa, no lo hay. Estamos fallando en eso. Estamos fallando mucho en la salud de las personas y tanto de la humanidad. Ya, ¿y usted piensa que el gobierno actual brinda suficiente ayuda económica a las personas con discapacidad? Mire, aunque ellos intenten de arriba decir está todo bien, las personas que hacen igualmente no nos están brindando la ayuda necesaria, porque aún hay muchas personas que necesitan de un pañal, de una silla de ruedas, de un bastón y simplemente no lo dan. Nosotros que tenemos discapacidades somos personas que nos ponemos al lado de esa persona que tiene más capacidad que la nuestra y realmente vemos que no son atendidas como deben ser. Viven un momento, en vez de viven hasta en carpa, ni siquiera le han atendido después del 16 años, esas personas aún siguen todavía botaditas por ahí y eso es muy triste porque realmente son seres humanos. En lo muy personal suyo, con su discapacidad, ¿ha recibido atención, ayuda, medicinas? Realmente casi no, ayuda no, porque inclusivemente yo digo, siempre me he esforzado, ni siquiera puedo ir a los centros porque no hay turno y siempre me gusta ayudar a los demás, a los que menos tengan, en vez de uno hasta se olvida de uno mismo por poder sacar adelante a una persona que está más en la situación de salud más que uno, entonces trata de ayudar así más allá y uno en veces se olvida porque realmente si uno quiere llamar para una persona, para nosotros mismos, no tenemos esa oportunidad, espere tanto, espere esto y nosotros como vivimos el día a día y casi no somos atendidos, no, realmente a mí después del 16 ya esta casa se dañó y sigue dañada, poquito a poco voy construyendo como el cubito, pero igual no es lo mismo que nos apoyen en estas cosas. Sé que usted es la presidenta de una fundación de personas con discapacidad. Sí. ¿Cuál es el nombre de la fundación? Bueno, la Fundación de Discapacidad se llama Asociación San Antonio Higuerón Afuera. Es una asociación que acoge a todas las personas que tienen discapacidad de todos los sectores, porque somos incluyentes, no somos discriminativos. Toda persona que llega a unirse a nosotros para nosotros mismos conocer cada situación de cada ser humano, la situación cómo vive, cómo está, qué está atendiendo, no está atendiendo. Son momentos de integraciones que hacemos con todas y cada una de las personas que tienen discapacidad y por ende la familia.
La familia es muy importante. Es muy importante porque ese es el pilar que está con esa persona que vive el día a día, que sufre todo lo que la persona que tiene discapacidad es siempre pendiente. Y yo pienso que esas personas no se les da la oportunidad de poderlas ayudar. Debe ser ayudada porque en veces no tienen oportunidad, en veces no tienen cómo comer, cómo llevarse un alimento, cómo alimentar a esa persona porque no pueden trabajar por estarla atendiendo. Y son personas realmente excluidas de la sociedad porque siempre no pensamos en el dolor que está ahí adentro. Yo sé que es una bendición cuidar a una persona así, pero realmente la situación económica es muy difícil para ellos. La conocemos desde allí porque vivimos el día a día con estas personas, conocemos cada ser humano, cada persona, lo que sufre, como dice, yo no tengo, no me falta un pañal, me falta esto, me falta lo otro, no tengo mi casita, me vayan a mirarme. Y nosotros que tenemos menos discapacidad que ellos, vamos a su casa y palpamos la realidad, le vamos a visitar, le vamos a hacer sentir que ella existe, que son personas muy importantes y con la sociedad debe también entender que estas personas son muy importantes porque lo dieron todo, realmente vienen con una discapacidad que bueno, hay que aceptar. Le agradecemos mucho a lo que es la señora Mayre por su entrevista, esperando que las personas o el gobierno comiencen a darle las merecidas ayudas para lo que es su fundación, que está como líder presidenta de la misma. Así. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En esta tarde nos encontramos con el señor Ede Arteaga, tiene problemas de discapacidad física. Vamos a hacerle una interrogante acerca de la sección 6, artículo 47, sobre los derechos de las personas con discapacidades. Bien, don Arteaga, vamos a realizar la primera pregunta que dice así: ¿en el Ecuador hay igualdad de oportunidades para conseguir lo que es un trabajo para las personas con discapacidad? No hay igualdad porque yo soy una persona con discapacidad y aún he tratado de buscar un trabajo y no me han dado, no he conseguido un trabajo, no pueden sostener. ¿Piensa usted que deben eliminarse las barreras arquitectónicas que son impedimentos para movilizarse las personas con discapacidad? Claro que sí, deberían poner ascensores, rampas, para uno poderse movilizar más rápido y llegar al sitio adecuado donde uno puede estar. Recibir el servicio adecuado. Sí, exactamente. Ya. ¿Existe accesibilidad en la educación de las personas con discapacidad? En este caso niños. ¿Tienen el derecho a la educación? Sí, tenemos derecho. ¿Pero usted piensa que hay discriminación o no hay discriminación? Sí, hay discriminación bastante, porque debería ser cada cual en su respectivo. Tener un área para, sí, para las personas con discapacidad y otra área para las personas normales. ¿Qué le parecería a usted, en su opinión muy personal, si incrementarían lo que es el lenguaje, la enseñanza del lenguaje de señas en los niños o a nivel de toda la población? Es muy bueno. Sí. Muy bueno para cualquier profesor enseñar a los niños porque es muy importante para ellos poder defender y comunicarse. Ya. Referente al sistema de Braille, que sirve para las personas no videntes para que puedan leer o escribir por medio del tacto. ¿Usted cree que es muy importante? Muy importante, para que las personas se puedan ayudar y comunicarse uno al otro. Las personas que tienen esa discapacidad. Ese tipo de discapacidad. Referente a lo que son los profesores, ¿cree que están capacitados para dar la educación a los niños con discapacidad? Uno sí, otro no. Todos no son No aptos todos. para ese puesto. Ya. Que existen entidades públicas o privadas, el cual piensa que existen algunas entidades públicas y privadas en el cual discriminen a las personas con discapacidades. Sí hay. Sí existen todavía sí existe todavía ese problema. Porque nosotros debemos ser iguales, tenemos una igualdad. Debemos igual. existir la que es la igualdad. En cuanto a salud, ¿piensa que hay suficiente personal médico para dar una debida atención a las personas con discapacidad? No, eso sí no hay tanto, porque como yo te digo, yo estoy haciendo terapia, me haciendo mi terapia y legalmente casi nunca hay uno o dos terapistas que más que hay porque no puedo, tengo que llevar un acompañante siempre y a veces yo no puedo, ya de mi parte pues. Claro. Yo a veces no puedo ir acompañado porque siempre hay quien me acompañe. Entonces hay esa falta de personal. Sí, a nivel de porque salud. legalmente la cuidadora pues ella es una mujer, Ya. no puede hacer mi hija. ¿Piensa usted que el actual gobierno brinda la debida ayuda económica para las personas con discapacidad? Bueno,
En una parte sí ha ayudado bastante, en otra parte no. Por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad y tengo 4 años luchando por mi casa. Aún no le Y llega, aún no me ha llegado por mi casa. siendo una persona, Una persona con discapacidad, en lo cual el gobierno lo dijo. Que toda persona con discapacidad teníamos derecho a su casa, vivienda propia. Pero... ¿Y a nivel de medicina ha recibido ayuda? Bueno, a nivel de medicina sí. Siempre has tenido la ayuda. Sí, siempre sí, me han ayudado. Y una silla de ruedas, en una medicina sí. Pero en los otros, no te explico nada. Bueno, esta fue la entrevista que se le realizó al señor Eder Arteaga. Muchas gracias. Gracias. Con la señora Arlene Salton, persona con una discapacidad a nivel visual. Señora Arlene, hoy día le vamos a hacer unas interrogantes acerca de la sección 6, artículos 47, sobre los derechos de las personas con discapacidades. Señora Arlene, como primera interrogante le tenemos, ¿qué piensa usted sobre las oportunidades para conseguir un trabajo, sobre todo para las personas con algún tipo de discapacidad? O sea, ahorita ya las personas con discapacidad son tomadas más en cuenta y son las primeras que se toman en cuenta en cuestiones de trabajo. Se ha venido mejorando ese proceso. Claro. Sí. ¿Piensa usted que debe eliminarse las barreras arquitectónicas que son impedimentos para movilizarse para las personas con discapacidad? O más bien equiparar este servicio, es decir, no solamente tener lo que son las escaleras, sino también las rampas y lo que son los ascensores. ¿Cree usted que es muy buena alternativa? Claro, es bien necesario porque hay personas que están peores que yo. Personas que en no pueden especial caminar, en sillas de sí, tienen que ruedas. cargarlos y todo. Exacto. ¿Cree usted que existe la accesibilidad en la educación para las personas con discapacidad? O sea, sí existe, sí, ahorita sí hay la educación para las personas con discapacidad, porque en toda institución tienen que tener, así no quieran, tienen que coger un niño con discapacidad. ¿Quieran o no? Quieran o no, tienen que coger. ¿Y cree usted que los docentes están preparados para educar a estos niños? Hay unos que no, porque no están capacitados para tratar con niños con capacidades especiales. No están No, todavía no. totalmente. Ya, referente a las personas sordomudas, ¿piensa usted que está bueno dar a conocer o enseñar lo que es el lenguaje de señas? Claro, sí es necesario. Y referente a lo que es el sistema braille También es necesario. para las personas no videntes. ¿Piensa que existen en algunas entidades públicas o privadas lo que es la discriminación hacia las personas con discapacidad? Sí, ¿Poco o mucho? yo pienso que hay bastante. ¿Le ha tocado a usted ese caso? A mí no, pero a una amiga sí. Sí, les ha tocado. En cuanto a salud, ¿piensa que hay suficiente personal médico para atender las necesidades de las personas con discapacidad? O sea, a ver hay, pero a veces hay bastantes con personas con problemas y a veces hay una, no se alcanza, sí debería haber más personas solamente para atender a las personas con capacidades especiales. El gobierno actual está brindando la ayuda necesaria, ayuda económica para las personas con discapacidad. Ahora sí, sí se les está dando ayuda, porque antes ¿Y cree que todos los recursos económicos que el gobierno invierte están bien canalizados y llegan a las personas que verdaderamente necesitan? En A este veces caso, no. personas con discapacidad. No a veces no llega. no están llegando. Referente a las unidades de transporte, ¿cree que es necesario implementar las rampas para que las personas con discapacidad, en este caso personas que no pueden caminar, puedan usar los medios de transporte sin ningún inconveniente? Repíteme la pregunta. En cuanto a los que son las unidades de transporte, ¿piensa usted que es necesario ampliar el servicio de las rampas para que las personas, en este caso en sillas de ruedas, puedan movilizarse sin tener, o sea, para disminuir ese inconveniente? Yo creo que sí tendría que haber. Sí tendría Sí. que, es muy Es necesario. muy necesario porque hay gente que no tiene dinero para fletar un carro y ya se ahorrarían lo que es el carro, tienen que Un llevar carro particular. Un carro particular y eso. Esta es la entrevista que se le realizó a la señora Arlene Saltos. Gracias. Parte de nuestro trabajo de proyecto de medio ciclo de la materia de Derecho Constitucional consistía en que como primer paso diéramos lectura a los derechos que tienen las personas con discapacidad
Luego realizar 10 preguntas y por último realizar 3 entrevistas a personas con discapacidades. Una vez ya realizado todo esto, pudimos concluir que las personas con discapacidad no se las debe considerar personas minusválidas, ya que en realidad sus limitaciones les permiten desarrollar capacidades especiales que son muy importantes para todas las sociedades. Es de mucha importancia educar a la sociedad para que estas personas con discapacidades, ya sean físicas, sensoriales o mentales, no sean excluidas del mundo y así poderse desarrollar como personas que tienen capacidades para intervenir entre la sociedad. Los docentes deben adquirir más técnicas para que brinden la mejor enseñanza posible a los niños con discapacidades, implementando lo que es el lenguaje de señas, no solamente en lo que son las escuelas, sino también en colegios y por último en universidades, para que las personas puedan comunicarse y así tener más posibilidades de aprender. El sistema Braille para lo que son las personas no videntes asimismo va a ser de mucha utilidad, ya que les ayudará en lo que es lectoescritura para que ellas puedan asimismo comunicarse y aprender y ser personas que no sean excluidas y ser aceptadas por la sociedad, porque son personas que pueden trabajar, pueden ser consideradas una ayuda para la sociedad, para que la sociedad avance, la sociedad cambie. Pero para que esto pase, primero nosotros como personas supuestamente sanas debemos dar el ejemplo y aceptar a estas personas y que puedan estar libres en la sociedad. Es decir, si en los hospitales se deben incrementar lo que son los ascensores, las rampas, especialmente para las personas con sillas de ruedas, y que no sean excluidas, personas que estén para poder brindar un mejor servicio, incrementar lo que es el servicio de la salud para que estas personas puedan tener sus medicinas, tener su educación, su trabajo y desarrollarse como personas que son.